La primera parte, el punto 1, es la aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria celebrada con fecha del 27 de mayo de 2021. ¿Alguna consideración sobre el acta? Vale, pues la damos por aprobada. El punto 2, ya en la Comisión Informativa de Territorio, es una moción del PSE Euskadiko Ezkerra sobre la implantación de puntos de recarga para todo tipo de vehículos eléctricos. Como la ha presentado el PSE, pues la presenta David. Muchas gracias. Bueno, a ver si logro ser breve. Bueno, todos somos conscientes de que la transición energética supone un cambio de paradigma en la manera de producir y en la manera de consumir energía, y en este contexto el concepto de movilidad no está al margen de esta revolución. Se puede discutir de cuándo y cómo se va a hacer definitiva la generalización del vehículo eléctrico, pero no cabe duda de que en pocos años pues no vamos a poder tener coches que emitan gases de efecto invernadero como hoy en día, ¿verdad? Y en este sentido existe un consenso que obliga a las empresas y a las administraciones a hacer todo lo que esté en su mano para combatirlo, ya que tenemos la tecnología, la inteligencia y la decisión de hacerlo. Que sea un proceso ordenado, una transición justa en la que participe el conjunto de la mayoría social, pues bueno, pues es un deber de todos, y apostar por los vehículos eléctricos es apostar por el presente y por el futuro cercano, aunque haya gente todavía que lo vea lejos. Es apostar por la responsabilidad y es apostar por el compromiso con el medio ambiente. Apostar por el vehículo eléctrico y por la movilidad sostenible es apostar por un legado que a día de hoy estamos construyendo entre todos y todas. La apuesta por el vehículo eléctrico y la movilidad sostenible representa un desafío extraordinario y a todos los niveles que los socialistas no queremos ni podemos eludir. En este camino hacia la movilidad sostenible viajan juntos dos actores, por un lado las administraciones y por otro la ciudadanía. Los primeros sentando las bases para que la sociedad dé el respaldo y cobertura a las necesidades que pueda plantear la movilidad urbana con criterios de sostenibilidad y, más concretamente, el vehículo eléctrico, y los segundos comprometiéndose con las nuevas alternativas que la tecnología ofrece y que va a poder mitigar el impacto sobre la salud y el cambio climático. Sabemos que la transición a una nueva movilidad no pasa exclusivamente por el despliegue de los vehículos eléctricos, pero sí pasa porque todos los vehículos particulares sean con vehículos eléctricos y desaparezcan los vehículos térmicos. La movilidad eléctrica es ya una realidad. El número de vehículos se incrementa progresivamente y cada vez es más habitual ver vehículos eléctricos circular y también recargar en espacios públicos, aunque también es cierto que no es comparable al desarrollo de otros países de la Unión Europea, tal y como se señala en el barómetro de la electromovilidad. Por ello, y como suele ser habitual, los municipios son los escenarios donde a día de hoy está teniendo lugar la transformación de la movilidad y, por tanto, somos sus responsables los que anticipadamente se están planteando cómo pueden dar respuesta a las principales preguntas y preocupaciones de los habitantes en esa transformación. Y para ilustrar todo ello daré unos datos. En España el despliegue de las infraestructuras de recarga obtiene un notable crecimiento en 2021 respecto al año anterior. En el último trimestre la evolución de los puntos de recarga de acceso público han registrado un incremento del 34%. En el caso de Euskadi, en los 5 primeros meses de 2021, las ventas de eléctricos han crecido un 164%, que aun siendo pocos en números absolutos han triplicado el parque móvil en menos de un lustro. Sin embargo, los datos del barómetro de electromovilidad que comentaba antes señalaban que en mayo del 2019, y leo textualmente, el País Vasco y Cataluña y Madrid se posicionaban como las comunidades autónomas líderes en electromovilidad, y esto era hace 2 años, y 2 años después hemos pasado a ser una de las comunidades autónomas punteras, de ser una de las comunidades autónomas punteras a ser la 10ª y a estar incluso por debajo de la propia media. De hecho, solo el 3%, el 3,8% de infraestructuras de recarga de España están en Euskadi y el 85% son de menos de 22 kilovatios, lo que hace que la recarga sea muy lenta. No es que no crezcamos, lo estamos haciendo.
El asunto es que lo hacemos menos que los demás. Es cierto que existen diferentes iniciativas que pueden favorecer la electromovilidad, como por ejemplo el programa MOVES 2, el MOVES 3, el Plan Renov, el Plan de Ayudas de Transporte y Movilidad Eficiente o, en el caso Alavés, la convocatoria de la línea de ayudas dirigidas al impulso de acciones de sostenibilidad energética para las anualidades 21 y 22. De hecho, en Álava, por ejemplo, ya existe una guía turística de rutas en vehículo eléctrico, en donde se señalan las diferentes localizaciones de los puntos de carga existentes para recorrer nuestro territorio de una manera adecuada. En el caso de Amurrio, y si no me equivoco, según los datos de los que dispongo, y me podéis rectificar, en este caso el equipo de gobierno, si tenéis que rectificarme, me lo rectificáis. Como decía, tenemos 2 coches de 12 de carácter eléctrico con un único punto de recarga propio y el resto tiene una elevada edad, siendo más o menos los datos de los que yo dispongo, pues de unos 22, 23 años, que han sido comprados incluso de segunda o de tercera mano y que en algún caso, y en mi opinión, alguno de ellos, de esos vehículos, no podría ni debería circular. Además, a todo ello se le suma, como podemos ver habitualmente en el tema de las facturas, pues muchos problemas y muchas averías con el coste que todo ello conlleva. Por eso hemos presentado esta iniciativa en la que proponemos al equipo de gobierno que en el plazo de 4 meses, desde la aprobación de la moción, se presente en la comisión municipal correspondiente un informe jurídico y económico que valore las diferentes posibilidades de actuación en relación a facilitar y bonificar las licencias necesarias para acometer las obras precisas para instalar puntos de recarga en garajes e instalaciones comunitarias, simplificando los trámites y reduciendo los costes de este tipo de intervenciones, puesto que esto es una de las cuestiones que en este barómetro se establece como una de las principales preocupaciones por parte del ciudadano corriente. También proponemos que se inste, elaborar un plan, un mapa y un cronograma de implantación de puntos de recarga en espacios propios del ayuntamiento y en las vías públicas para todo tipo de vehículos eléctricos y, asimismo, a elaborar y presentar un calendario para la adquisición y renovación de la flota de vehículos municipal actual a vehículos eléctricos. Y, finalmente, se insta al equipo de gobierno a publicitar periódicamente las ayudas y subvenciones convocadas por las administraciones públicas relativas a esta materia para su general conocimiento. Nada más. Muchas gracias. Eskerrik asko, David. Kepa, Amurrio. Yo creo que primero hay que ir a la exposición de motivos y hemos pasado de una evidencia científica plasmada hace 30 años, lo que fueron los protocolos de Río de Janeiro y luego los protocolos de Kioto, donde ya la comunidad científica alertaba de la magnitud del cambio climático, donde una mayoría de las administraciones y de determinados sectores negaban la evidencia del cambio climático durante todo este tiempo a que tanto los sectores industriales, las administraciones, asociaciones, etcétera, hayamos asumido que ese cambio climático es una realidad incontestable, donde hay que actuar desde todos los ámbitos para generar un cambio en el modelo de obtención de energía y, por lo tanto, también de la política industrial, la política de movilidad, la política de consumo. Y ahora el debate que está encima de la mesa ya no es tanto debatir sobre si el cambio climático debía ser a la generación incontrolada de la producción de energía y el desarrollo que conllevó, sino a ver cómo, cuándo y de qué manera se tiene que hacer esa transición energética a un modelo de descarbonización y de implantación de un modelo sostenible donde la obtención de energía y el uso que hacemos de ella sea viable y no comprometer el futuro incluso del propio planeta, ¿no? Entonces, hoy el debate estamos en
qué acciones se determinan para que esa transición sea no solo que es necesaria, sino que sea asumible y, por lo tanto, las administraciones tienen que poner encima de la mesa, en principio, ayudar a que esa transición sea justa y, además, no solo en el tema de la energía, sino lo que ella conlleva de transformación de lo que son los modelos que hemos venido conociendo durante las últimas, no solo décadas, sino centenares de años, ¿no? Entonces, en ese debate, y lo ligo un poco no solo a esta moción, aunque me voy a referir a ella en exclusiva, sino también a la siguiente moción que vamos a debatir sobre el tema de cómo, dónde y de qué manera implantar lo que son las alternativas renovables al actual modelo, porque no solo se trata de, haciendo alusión al cambio climático, todo vale, sino que hay que hacer una planificación y con unas energías que sean planificadas y sean viables y asumibles, porque la concentración en determinados núcleos o empresas sobre el control de la energía, evidentemente, con una visión simplemente mercantilista o simplemente de beneficio, pues puede hacer que bueno, pues no sea esa transición justa desde el empleo y desde el consumo de los sectores populares, ¿no? Esta iniciativa que nosotros vamos a apoyar se basa en que la Administración, en este caso, debe impulsar en la medida de lo posible, y este ayuntamiento, no en determinadas medidas concretas, sino que se hace alusión a un plan que hay que elaborar para ver la viabilidad de lo que es los puntos de recarga, tanto públicos como también ayudar a que sectores privados pues puedan implantar recargable. Llevamos, y hago un recordatorio de que llevamos varios meses participando de una mesa sobre el tema de las ordenanzas, y en una de ellas, sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica, pues a veces la propia Administración, a través de la Dirección General de Tráfico, pues en el modelo que tiene de implantación de lo que es una etiqueta eco, pues bajo esa etiqueta resulta que se está subvencionando a vehículos híbridos, pero que tienen un motor de combustión y, por lo tanto, siguen contaminando a partir de la poca autonomía que tienen esos vehículos para su autonomía desde el punto de vista eléctrico. Y hemos tenido un debate y creo que llegaremos a un acuerdo en el sentido de que solo se subvencionen a aquellos vehículos 100% eléctricos y, por lo tanto, que no consuman ni gas ni gasolina o diésel. Por eso digo que desde el mensaje eco, desde el mensaje de transición ecológica, que no se intente por la puerta de atrás vender productos que realmente no son tan renovables, sino que son perjudiciales a la hora de, o más contaminantes, o igual de contaminantes que los que teníamos hasta ahora. Si ese plan propuesto por el PSOE, PSE, Euskadiko Ezkerra, lo que busca es un plan en el que efectivamente a esos vehículos se permita la recarga, incentive, tal. Bueno, cuando ese plan se plasme, se presente y veamos la viabilidad y ayude a una implantación efectivamente de aquellos vehículos nada contaminantes, pues evidentemente nosotros no nos vamos a oponer a un plan de estas características, y cuando se elabore pues tendremos nuestra opinión. Por lo tanto, nos parece una acción positiva y nosotros la valoramos. Y como luego a continuación en la siguiente moción pues vamos a poder debatir también sobre otras cuestiones, pues ya lo comentaré. Entonces, buena iniciativa, buena propuesta, pero como no son cosas concretas, se refiere a un plan, ese plan pues nos puede clarificar un poco cuál es la idea que cada grupo municipal podemos tener al respecto. Pasa también con un punto que puede ser, que de hecho va a afectar a lo que son los presupuestos, como es un plan de sustitución de los actuales vehículos municipales, algunos ya eléctricos o 100% eléctricos, y otros que tienen una caducidad o ya unos años, de una media de 24 años, etcétera, donde efectivamente pues habrá que valorar en su momento, cuando caduque su ciclo de vida,
pues valorar esa sustitución, pero va a tener un impacto importante también, evidentemente, en la adquisición de esos vehículos y, por lo tanto, habrá que ver en cada momento la inversión. Buena intención, la línea correcta, y cuando en su momento se presenten esos planes y se propongan acciones concretas, pues lo valoraremos y, por lo tanto, por eso vamos a votar a favor de esta moción. Eskerrik asko, Kepa. Bildu, Iñaki. Bueno, aurreko erabili duten denboraren laurdenarekin nahikoa daukago esateko zera. Ez uste dut debatea ibilgailu elektrikoen inguruan eta horrek izan behar duen garapenaren inguruan uste dut hori argi dagoela, gaindituta dagoela, eta egokia gainera iruditzen zaigu, ez? Eta mahai gainean daukagun honen inguruan David planteatu dituen 4 puntuein inguruan, uste dugu norabide egokian doazela, udalak hartutako erabakiekin bat datozela, eta erabate ados gaudenez, alde batetik udalak beraldetik egin dezakena egiteko, eta arlo publikoan ere egin daitezken edo eman daitezken eta eman berdien urratze hoien laguntzeko, eta uste dut egokiak diela neurriak eta egokiak iruditzen zaizkigu guztiak. Kepak esan den bezala, ikusi behar dugu plan hau osatzen denean eta aurkezten zaigunean, edo parte hartzeko aukera balin badaukagu, azkenean zer ateatzen den, eta iritzia emateko aukera izango dugu, eta bakoitza bere ekarpena egingo du. 4 hilabeteko kontu horrekin, epea mozioak eskatzen den epe horrekin, ez dakit nik malguago jokatu behar dugun. Normalean malguago jokatzen dugu, ez? Epea dira pixkate orientagarriak, eta ez dakit orain onartuta 4 hilabetetan aukera izango duen, eta ez dakigu ere, benetako borondatea egongo den plana egiteko, porque dakigunez, mozioak onartzen dira, baina gero gobernu taldean esko gaiatzen dira aurrea ateratzea da ez. Baina, ondo bidean, eta onartzen bada, eta onartuko da, eta borondatea baldin badago honekin guztiarekin aurrea egiteko, ikusiko dugu behin betiko plan hori aurkezten denean, zertan den kontua, eta gure iritzi emango dugu horren aurrean, baina aldez aurretik eta mahai gainean daukagun honen aurrean, alde gaude, norabide egokian, esan dudan bezala udalarekin hartutako erabakiekin bat eta planekin bat, eta gure aldeko gota emango dugu. Laurdena izan da, pizka gehiago. Eskerrik asko. Bueno, lo primero, decir que desde este ayuntamiento se viene trabajando ya en esta línea desde hace ya bastantes años, varias legislaturas. A propuesta del Departamento de Medio Ambiente se han tomado muchas medidas. En concreto, a la propuesta que se trae aquí, por ejemplo, en el punto 1, en el que habla de buscar un informe jurídico y económico que habla de diferentes posibilidades de actuar en relación a facilitar y bonificar las licencias necesarias. Esto ya nuestra ordenanza lo contempla a nivel de... Hay una bonificación del 95% en todas obras del impuesto de construcciones en las cuales se pueda entender que es de utilidad pública o interés social, que es una de estas cosas, o sea que podría ser una bonificación del 95% perfectamente. En el punto 2, cuando se habla de los puntos de recarga en espacios propios, ya tenemos un punto, como os ha dicho, en el almacén, en donde se aparcan de noche los vehículos eléctricos que tenemos y es donde se recargan allí. En el tema de los puntos de recarga en espacios de vía pública, los que estábamos aquí la legislatura pasada, me imagino que recordaréis que ya se trató esto, desde la técnica de medio ambiente se estuvo hablando de diferentes sitios, al final se llegó a entendían técnicamente que igual no era una medida en la legislatura pasada, no era muy interesante igual. Se entendía que igual era una medida más turística que medioambiental, ¿vale? Eso la legislatura pasada se trabajó este asunto. Igual es el momento ahora, hay diferentes puntos ahora más rápidos, etcétera, pues que puede ser que sea más interesante. También sí que está habiendo un despliegue ya en bastantes gasolineras y yo creo que puede ser eso también el futuro. En relación al parque de vehículos, bueno, pues como se ha dicho aquí, pues sí tenemos desde hace tiempo ya se tomó la decisión de todo vehículo nuevo, pues que fuese en un principio el más antiguo es el de la Policía Municipal, que en este caso era híbrido. Se compraron también otras 2 bicicletas para la Policía Municipal eléctricas. Hay otra bicicleta eléctrica para el Departamento de Territorio. Luego se compró un vehículo 100% eléctrico para la Brigada de Obras y el último que se ha adquirido ha sido otro vehículo de 100% eléctrico para la Brigada de Jardinería. Pero decir que es que esto, el propósito de impulsar esto, es que ya no es que se impulsar, es que lógicamente cuando haya que cambiar
los vehículos pues porque su vida útil ya ha pasado. No es que vamos a comprar eléctricos, es que estamos obligados a las instituciones públicas por la Ley 4/2019, en el cual a partir de 2020 todos los vehículos adquiridos por las administraciones públicas deben ser de combustibles alternativos. O sea que ya no podemos seguir comprando vehículos de gasolina o de gasoil. Es obligatorio que todo el parque de vehículos no instituciones pues haya que pasar a esos combustibles, y lo que se está haciendo en el Ayuntamiento, la política es ir a eléctrico. Una segunda vuelta. No, a mí con estas cosas, porque a mí lo que como decimos que asumimos una determinada política ambiental y cuando efectivamente están haciendo cosas, nadie lo niega. Todo lo que acabas de decir, Chorra, es cierto. Se han ido comprando bicicletas eléctricas, adquisición de determinados vehículos eléctricos desde el punto de vista municipal. Seguramente se van a seguir adquiriendo. A mí lo que me preocupa en este sentido es que hoy a la mañana hemos tenido un debate con el tema de las bonificaciones o de vehículos eléctricos y al final no he visto muy claro que vosotros tengáis clarísimo cuáles son aquellos vehículos que son 100% eléctricos y por lo tanto susceptibles de ser subvencionados por su nula contaminación neutra, y cuáles son aquellos vehículos que, disfrazados de eco, porque así lo permiten las distintas etiquetas actuales, y no es del ámbito municipal la calificación de eco, sino tiene que ver con el Estado español y la DGT, la Dirección General de Tráfico, esa historia, que luego pues no se tenga claro que, independientemente de lo que se dedica en determinadas historias, pues se sigan quizás bonificando o haciendo que tengan más peso lo que son la industria automovilística, que necesita vender con toda su publicidad determinados iconos, y que luego no sepamos distinguir muy bien qué es una cosa y la otra, ¿no? Y que incluso los usuarios pues que no lo tengan claro debido a esa confusión. Yo creo que desde el Ayuntamiento deberíamos clarificar muy bien cuáles son, en este caso, cuáles son los vehículos efectivamente 100% y de emisión neutra, de emisión cero, y cuáles no lo son. Y por lo tanto actuar en consecuencia a través de las ordenanzas y aquellos dispositivos que nosotros tenemos, ¿no? Esa es mi preocupación, un poco, que entre el discurso y lo que hacemos pues haya cierta confusión, no buscada, no tal, pero que no tengamos claro, que no empleemos tiempo en determinar que al final vamos a buscar cuáles son los elementos de una seguridad que nos da que contamine o no, y estemos subvencionando un poco motivado quizás por la confusión y del ánimo de la empresa automovilística de vender coches, que luego pues haya cierta confusión y que haya gente que esté en teoría pensando que va a ser bonificada por su vehículo y luego resulta que se encuentre que la administración tenemos que decir pues que no es el vehículo adecuado para tener subvenciones, ¿no? Esa clarificación yo creo que es la que tenemos que buscar, pues para ayudar a que quizás cierta confusión clarificarla, ¿no? Y eso es a mí un poquito más allá de lo que hacemos, que es evidente que lo que has dicho es cierto, que todo no vale y que hay que hacer un ejercicio de investigación y de clarificación sobre este asunto, pues para ayudar a clarificar cuáles son los intereses de cada cual. Y yo creo que el interés de este ayuntamiento es que si hay subvenciones hay que ayudar a esa parte eléctrica de no emisión, pues tengamos claro a la hora de tomar decisiones de cuál es cada cual. Es que ricasco, Kepa. David. Sí, rápidamente. Parto de la base de agradecer tanto a Kepa como en este caso a Iñaki el hecho de votar a favor, y también el agradeceros que nos hayáis facilitado hoy los datos aquí. Los había solicitado por escrito, pero bueno, creo que me van a llegar mañana, casualmente después del pleno. Pues bueno, pues no está mal, pero vamos, está bien que los hayáis facilitado aquí en el pleno. Y coincido un poco en todo lo que se ha venido diciendo, hasta el punto de que, como has comentado, Cherra, pues ha habido
que igual es el momento de dar un salto, de dar un paso más allá, y precisamente eso es lo que tenía esta moción, la intención de esta moción, ¿no? Desde la oposición existen la oposición tiene dos finalidades. Por un lado, lo que es hacer la fiscalización al equipo de gobierno, y por el otro lado sería la de impulsar y dar aliento al equipo de gobierno para trabajar. Y en este caso esta moción va por esa segunda medida, por esa segunda opción. Entonces, agradecería que, teniendo en cuenta que más o menos recogéis el espíritu de la moción, pues en este caso, pues el voto de la comisión vuestro, que fue de una una abstención, pues pase a un voto a favor, porque en este caso daría la sensación de que todo el ayuntamiento va en bloque, como hace más o menos escaso 15 días en el pleno del ayuntamiento, o sea, en el pleno del Parlamento Vasco, cuando Bildu, PNV y el Partido Socialista pues nos pusimos de acuerdo precisamente para avanzar en todo este terreno, y sobre todo también en el punto de recargas de vehículos que aparecía inserto en esa enmienda transada en el Parlamento Vasco, ¿no? Y lo dicho, agradeceros a los dos el apoyo y nada más. Casco, David, H. Bildu, Iñaki. Bueno, simplemente por acabar, trasladarte, David, que sí que vamos a votar a favor de la moción, ¿vale? Empezamos la votación. Orain Amurrio, Kepa. Alde. PS, David. ¿A favor? Alde. 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 Se aprueba la moción por unanimidad. Los 17 presentes. Vale, pasamos al tercer punto, que es la enmienda de sustitución de la JPNV de la moción de H. Bildu sobre el despliegue de las energías renovables. Bueno, como solemos hacer, como el H. Bildu fue el que presentó la primera moción, pues presentar el tema y luego Iván Berganza. Vale. Muchas gracias, Cherra Molinuevo. Bueno, pues Cherra Molinuevo, Laña, por no olvidar a... Bueno, pues a ver, por un lado, como vienen diciendo las diferentes leyes, ¿no? Tanto la de sostenibilidad energética como la de cambio climático y transición energética, pero más allá de lo que las leyes nos obligan por una mera cuestión de necesidad y de obligación, pues tenemos una serie de objetivos a cumplir en materia energética. Por un lado está la reducción del consumo energético y por otro lado el aumento de las energías renovables. Y es en este último punto, en el aumento de las energías renovables, donde desde H. Bildu proponíamos una moción que regulase su implementación de una manera pues ordenada y planificada, ¿no? Entonces, por resumir un poco lo que venía diciendo la moción, que constaba de 4 puntos. En primer lugar, pedíamos que el despliegue de las energías renovables fuese de una manera ordenada y planificada. Para ello se requiere de una estrategia, de una herramienta básica que es el PTS, el Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables, que es el instrumento de planificación a nivel de la comunidad que determina los criterios y la manera de actuar en este tema. En el punto segundo, y haciendo referencia a ese PTS, se pedía que se redactase y tramitase con celeridad el mencionado PTS, buscando el mayor consenso social e institucional posible. El tercer punto venía a decir que mientras no esté el PTS en vigor, y no lo está y no lo va a estar, porque en estos momentos se está elaborando el documento base, que se detuviesen los grandes proyectos que pudiesen afectar al medio ambiente, porque entendemos que hay otra manera de hacer las cosas y que el hecho de tener los grandes proyectos no implica que haya que detener la implantación y el cambio hacia las energías renovables. Y, por último,
y hilando con lo anterior, que si priorizasen los desarrollos descentralizados y que de ponerse se pusiesen en emplazamientos ya antropizados o alterados, ¿no? Y bueno, en principio ese era el motivo de la moción y lo que presentamos nosotros. Eskerrik asko. Kepa Inamurrio. Sí, bueno, por eso en mi primera intervención con la anterior moción hablaba de ya no es el momento de, salvo sectores negacionistas, de negar el impacto brutal que está teniendo el cambio climático y por lo tanto las adversidades que supone la carbonización de la economía durante 200 años, pero hay un gran debate en cómo hacer esa transición y hay distintos modelos de hacerlo, ¿no? Hay gente que sigue pensando que eso es un negocio en el que hay que intervenir y hay otros que pensamos que no se trata solo de hablar de la etiqueta de energías renovables, sino que hay que tener una planificación, una descentralización de lo que es la energía y cómo tenerla y cómo desarrollarla y cómo descentralizarla y qué mayor eficacia hay, ¿no? Yo he entendido desde la moción que se trataba de eso, es decir, que no se trata de implementar energía renovable de cualquier manera, a cualquier precio y llenar y crear problemas adicionales por el impacto que va a tener, porque no solo se obtiene, sino que luego también está el tema de qué va a pasar con las placas fotovoltaicas, es decir, la economía circular de la que hablábamos en el anterior pleno, sobre que hay que obtener, hay que hacerlo de tal forma que el impacto que tiene cualquier fabricación pues sea neutro. Y estamos viendo macroplanes de implantación de energías renovables que tienen más que ver con inversiones de determinadas empresas, por muy buenas intenciones que se tengan, más que con una planificación de cómo implementar esa transformación necesaria para obtener energía para un objetivo que es el fundamental de la energía, que es el normal desarrollo de los vecinos y vecinas de la población. Es decir, la energía, lo mismo que otros servicios, no solo es la obtención de beneficios de unas empresas, sino tiene que ver con el acceso necesario de las personas para poder vivir, vivienda, etcétera, etcétera. Estamos viendo ahora con el tema de la electricidad, cómo eso no está impidiendo el impacto que está teniendo las economías familiares, los distintos modelos de la generación de industria y la venta de esa energía, ¿no? Por lo tanto, para nosotros, y además, porque esto es una cosa que ha estado encima de la mesa durante muchísimos años, digo por el movimiento ecologista o por la gente que ha tenido un interés por estudiar el desarrollo de cómo podría ser esa transición ecológica sostenible y justa. Y estamos viendo que se quiere implantar, o hay pretensiones de implantar un modelo que va más con la etiqueta eco, vuelvo a decir, de obtener beneficios y subvenciones, y con el tema de los fondos europeos corremos ese riesgo a macroproyectos que tienen un impacto luego a posteriori que es contraproducente con el objetivo que se dice potenciar. Entonces, se viene planteando que esa transición tiene que ser planificada, tiene que ser descentralizada y tiene que tener una eficacia y un interés general para la población. Y por eso nos parece que, más allá de entrar en los distintos puntos que la moción planteaba, que en otras palabras creo que sí que se corresponde, cuando hablamos de lo que son los planes de PTS, etcétera, de que no se implanten proyectos en los que luego tengan un impacto ambiental igual o superior al que se quiere en principio transitar. Y luego, por lo tanto, estábamos más de acuerdo con los principios generales de la moción que luego con lo que es la enmienda, ¿no? Porque
La enmienda no habla de esto que acabo de decir, sino, bueno, instar al Gobierno vasco que lo haga de una forma mejor y peor, ¿vale? Pero hay un punto que nos preocupa fundamentalmente, con ese tema de la alusión al hidrógeno verde, ¿no? Aprobar por nuestra parte una moción en la que se haya alusión al hidrógeno sin más, como si sería una panacea, cuando desde distintos sectores nos están advirtiendo que hay muchísimos dilemas respecto a lo que es la implantación del hidrógeno en una solución absoluta, como nos vendieron en su día lo que eran las nucleares, o etcétera, sin ser lo mismo, evidentemente no tiene impacto lo mismo, pero todavía hay muchas dudas y ninguna certeza sobre que los planes que hay sobre que el hidrógeno sea una cosa, una panacea, y que nos va a resolver un montón de temas respecto a la transición ecológica, pues está en cuestión, por lo menos. O sea, hay muchas historias. Yo no voy a comentar aquí porque son datos y tal que, pues bueno, pues primero pueden aburrir y no clarificar lo que es lo del hidrógeno, pero yo creo que lo que hay que impulsar son precisamente debates sobre qué es el hidrógeno, qué es eso del hidrógeno verde, de dónde se obtiene, a quién facilita que para obtener hidrógeno verde se obtiene del gas, el gas no deja de ser un hidrocarburo, potenciar eso significa seguir produciendo hidrocarburos para obtener el hidrógeno, la eficacia sobre el hidrógeno no está demostrada, o no está demostrada por lo menos en un montón de aspectos que hay que desarrollar. En fin, hay todavía muchas dudas y pocas certezas sobre hablar sobre el hidrógeno verde como una cosa ya hecha y que va a impactar en nuestras vidas y va a ser de emisiones neutras y tal. Por lo tanto, nosotros no podemos apoyar una esta donde si tenemos dudas y hay muchas y ninguna certeza sobre todo eso, según los datos que hemos tenido acceso, pues para tener una idea, ¿no?, de qué es lo que estamos aprobando o desautorizando, pues nos parece que ante la duda lo mejor es tener claro que las administraciones tienen en todo caso que impulsar una transición que sea planificada, que no las alternativas que se planteen no supongan un impacto superior a lo que quiere sustituir, que hay un impacto ambiental, que hay unas afecciones que esas energías renovables pueden tener y por lo tanto hay que ver dónde, cómo y también, claro, evidentemente contar con las poblaciones donde se van a obtener. Y creo que la primera moción se corresponde más con eso que no la segunda, donde, bueno, sin quitar que la voluntad que se pueda tener respecto a esa transición y haciendo alusión al hidrógeno, que nosotros, evidentemente, con todas esas dudas no podemos apoyar de una forma clara, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues nos hubiese gustado votar a favor de la moción. No puede ser, porque lo que viene aquí a dictamen es la enmienda y por lo tanto, pues no podemos apoyarla. Carricasco, quepa, PS, David, no. Bueno, nosotros, frente a la moción que presentó EH Bildu, presentamos una enmienda en la que, leo textualmente, se insta al Gobierno vasco a alinear sus objetivos con los del Pacto Verde Europeo para avanzar en un modelo de desarrollo justo y sostenible a través de Basque Green Deal. En el punto 2, insta al Gobierno vasco a que la elaboración del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables se realice con el mayor consenso político y social posible. En el punto 3, se insta al Gobierno vasco a que todos los proyectos de energías renovables que se desarrollen en Euskadi respeten y se sometan a las medidas medioambientales recogidas en el marco legal vigente, así como a abrir un proceso de adaptación a la Ley Europea del Clima y Ley del Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de España, en caso de que fuera necesaria tras su aprobación. En el punto 4, insta al Gobierno vasco a que los fondos europeos, estatales o vascos destinados a la lucha contra el cambio climático y la transición energética se destinen a proyectos de fomento de energías renovables y eficiencia energética, siguiendo los criterios de la Estrategia Energética de Euskadi. Y en el punto 5, se insta al Gobierno vasco a que los fondos europeos, estatales o vascos destinados a proyectos relacionados con el hidrógeno sirvan para obtener hidrógeno verde proveniente de energías renovables sin emisiones de CO2. Yo creo que la enmienda recoge bastante nuestro ámbito de actuación y competencial.
y por lo tanto creo que es una enmienda que se podría apoyar sin ningún problema. De todas formas, Kepa, estamos hablando en el punto 5 de energía para obtener hidrógeno verde provenientes de energías renovables sin emisiones de CO2. Eskerrik asko. Una segunda vuelta. Reina Murrio, Kepa. Vamos a ver si es que yo que tengo aquí un informe de no sé cuántas cosas. Vamos a ver, uno cuando le plantean lo primero que hace, pues siempre ha pasado, ¿no? Pues esta es la alternativa y el hidrógeno tal ha salido en esto y dice, joder, a ver qué es eso, ¿no? Lo primero uno se pregunta, a ver qué es eso y aparte lo que, bueno, pues instituciones, empresas, etcétera y tal, pues uno tiene la curiosidad de investigar un poco la historia. Claro, esto no es una cosa que se me ocurra a mí ni al Gobierno vasco. Esto es una cosa, evidentemente, de la Unión Europea. Claro, el problema está que uno dice, bueno, ¿la Unión Europea qué dice? Y entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque nos achacamos a que hay una directiva europea que dice que, pues claro, y el Gobierno vasco dice que, y los ayuntamientos decimos que, lo que hay que preguntarse qué pasa en la Unión Europea, ¿no? En la Unión Europea, claro, el gran problema del hidrógeno primero es que no es una tecnología nueva, lleva 50 años en investigación. ¿Por qué no se ha puesto en marcha? Porque es inviable. ¿Cómo se hace viable una cosa ante una necesidad que pueda ser? Pues invirtiendo, pues 500 exactamente, tengo por aquí la cantidad, 500 billones de euros, que va a invertir 500 billones de euros, va a invertir la Unión Europea en desarrollar el tema. Dice, bueno, vas a invertir todo eso, pero al final, ¿esto qué repercusión va a tener realmente en una transición ecológica? Pues no se sabe. Es que no lo pueden constatar. Es como yo voy a impulsar algo que, bueno, pues puede que tenga un impacto. No. Hasta ahora, los datos es que no tiene ningún impacto. O sea, que no es, porque el almacenamiento de energía que proporciona mediante el agua, lo que es la disolución para el almacenamiento, que es lo que importa, ¿no? Tener energía almacenada para luego poder distribuirla, pues no está garantizada. Entonces, con esto y con otras afecciones, y si esos 500 billones de euros van a esto, no van a otra cosa, que igual pues se puede estudiar qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, esas son las dudas. Es decir, joder, todo este esfuerzo monetario para hacer no sé qué, una tecnología que no está ni comprobada, ni desarrollada su utilidad, no sé qué, que seguramente con el paso de los años puede que lo sea, ¿no? Dices, y sobre todo, viene el hidrógeno, ya vamos a solucionar el tema de la obtención de energía, fácil, barata, no sé qué, no sé cuánto. No es cierto, porque es que no es barata. Entonces, ese es por eso he puesto antes el ejemplo de las nucleares, donde nos vendían que bueno, pues iba a ser una cuestión que no contaminaba, que era barata, que nos iba a solucionar los problemas de energía y tal, y luego hemos comprobado cuáles han sido los problemas de las energías renovables. Un fiasco económico, una herencia del copón y tal. Y sin querer equiparar una cosa con la otra, porque no lo son, porque no tienen los problemas que tienen las nucleares, pero, en fin, uno por lo menos tiene que poner en duda a los datos que por lo menos yo he podido obtener de que simplemente con el tema de vamos a apostar por el hidrógeno todo se va a solucionar y va a haber una transición estupendamente y podemos seguir consumiendo energía en la que nos dé y a precios baratos. Eso no está demostrado. Por lo tanto, yo lo que digo es cautela, por lo menos ver y tal. Entonces, claro, una moción apela simplemente, efectivamente, dice verde, no dice la gris y la azul, que se obtiene de combustibles fósiles. Pues en principio suena bien, ¿no? Pero detrás de esas palabras hay que mirar un poco allá. Yo, por ejemplo, es que nosotros no podemos, vuelvo a insistir, en aprobar una cosa en la que no tenemos certezas ni seguridades y están cuestionados por sectores hasta ver, bueno, pues si eso efectivamente vamos a gastar un montón de dinero que igual es necesario para otras cosas, es una cosa que igual solo beneficia a las empresas que pueden y tienen la capacidad de investigación y almacenamiento, y igual no a lo que es el resto de la población, cuando todos sabemos que hay necesidades importantes de la población. Entonces, esas dudas son las que hacen que en ese punto tengamos pues muchas reticencias y por eso es en eso y lo que he comentado antes, pues me parece que es mucho mejor desde aquí, que no tenemos unas competencias esenciales,
a decir que, joder, energías renovables sí, transición energética sí, pero planificada, descentralizada y el acceso, bueno, pues lo mejor posible y lo más barato a lo que son los vecinos y vecinas, que es una necesidad evidente para tener una vida, bueno, pues vamos a llamar normal. Eskerrik asko, Kepa, David. EH Bildu, Jon Berganza Urrela. Gracias, Txarramolino Bolaña. Bueno, pues a ver, vamos por centrarnos un poco, porque EH Bildu mete una moción intentando que la implementación de las energías renovables sea de una manera ordenada y que no afecte a suelos de cultivo y a suelos de alto valor agrológico y demás. Y nos viene otra, pues hablando un poco del hidrógeno verde, del Pacto Verde Europeo y tal. O sea, es un poco dónde vas, manzanas traigo, ¿no? Entonces, yo solamente por preguntar, cuando la moción dice insta a alinear sus objetivos con el Pacto Verde Europeo, ¿el Pacto Verde Europeo qué dice acerca de la implementación de las energías verdes renovables y de ese modelo? Porque es que yo he estado leyendo un poquitín el Pacto Verde Europeo este famoso, y cuando habla del suministro de energía limpia, asequible y segura, habla de que hay que proseguir el proceso de descarbonización del sistema energético, que es esencial para la consecución de los objetivos climáticos de 2030 y 2050, que no creo que tenga nada que ver con lo que pretendíamos hablar nosotros. Habla que los Estados miembros presentarán sus planes revisados en materia de energía y clima a finales de 2019 y de nuevo en 2023 para reflejar un nuevo nivel de ambición climática, que creo tampoco tiene nada que ver con esto. Habla que la transición hacia una energía limpia debe implicar y beneficiar a los consumidores, que creo que tampoco lo tiene nada que ver. Habla de que debe abordarse el riesgo de pobreza energética y habla de que la transición hacia la neutralidad climática también requiere infraestructuras inteligentes. Pero no termino de ver dónde dice lo de no hacer uso del suelo que tiene otras potencialidades. No veo dónde habla de descentralizarlo, no veo de dónde habla de priorizar un modelo frente al otro. Entonces, pues bueno, se me queda un poco... En otro punto, viene a decir que se respeten y se sometan a las medidas medioambientales recogidas en el marco legal. Claro, las recogidas en el marco legal a nivel medioambiental y las de las leyes de seguridad y salud en el trabajo, la normativa urbanística, etcétera, etcétera. Evidentemente, es que no se me ocurre meter un plan de 200 hectáreas en Arasur y que no cumpla todo lo legal. El problema es que está demostrado, o para algunos está demostrado, que el marco legal actual no es suficiente, se queda cojo, que hace falta la herramienta del PTS, la herramienta del PTS no está, y entre medias, ¿qué hacemos? Entonces, pues bueno. Y luego, por último, ya lo ha mencionado Kepa, habla del hidrógeno verde. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el hidrógeno verde con la implantación descontrolada de energías renovables? Un tal Joe Biden ha dicho que puede que esté listo para dentro de 10 años. ¿Qué hacemos hasta entonces? El hidrógeno verde requiere de gran cantidad de energía de origen renovable. ¿De dónde la sacamos? O sea, un poco por contextualizar, para no tener un despliegue desordenado de energías renovables, lo fiamos toda a una carta que es el hidrógeno verde, que puede que esté dentro de 10 años y que requiere una gran cantidad de energías renovables. ¿De dónde lo vamos a poner? ¿Volvemos al modelo que se está implantando a día de hoy? ¿O vamos a hablar del modelo o no vamos a hablar? ¿O vamos a hablar del hidrógeno verde? ¿De qué vamos a hablar? Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego, por otro, creo que habría que clarificar que hay como mínimo dos modelos, ¿no? Por un lado, el modelo que está imperando en estos momentos en la comunidad, que es el modelo de las hectáreas contadas por decenas o por centenas, donde se ocupan tierras de cultivo y donde vienen siempre apoyadas de grandes multinacionales, ¿no? No seré yo el gran defensor de Iberdrola, pero cuando viene Iberdrola, por lo menos es Iberdrola, ¿no? Porque si no te viene Solaria, que es de vete a saber dónde, y pues, pero vamos, que no seré yo quien defienda Iberdrola. Y luego hay como mínimo otro modelo, que es el de intervenir primero en ambientes antropizados, llenar los tejados de paneles solares, llenar los suelos degradados y alterados de paneles solares, y luego, pues, por lo menos vamos ganando tiempo. Y quizá en ese entreacto tengamos listo el PTS que determine
unas reglas mínimas a la implantación de las energías renovables, ¿no? El PTS, que viene a ser indispensable en todo esto, pues lo que viene a constatar es que otra vez el Gobierno vasco lo han pillado con el pie cambiado y con los deberes sin hacer, que el PTS de las energías eólicas está obsoleto, es de 2001. Creo que de 2001 ha llovido lo suficiente como para ver que nos enfrentábamos a otros retos y como para haber previsto algo en torno a ello, y pues nos deja con las manos atadas frente a los nuevos escenarios. Hoy mismo ha salido en el Teleberri que a Arrazu Ubarrundia le han tocado la puerta para meter un parque solar de 200 hectáreas. Pero no es el primero. Tenemos también Arasur, que si va todo bien, de aquí a finales de año puede ser que tenga 155 hectáreas de huerto solar, ¿no? De parque solar. Aparte de eso, han tocado las puertas de Agurain, de Barrundia, de Alegría, de Fontecha, de Lantarón. Pero, por centralizarlo un poquitín en Arasur, a día de hoy, en lo que es una finca, un terreno que se llama La Lágrima, que está entre la 1 y el ferrocarril, han metido 55 hectáreas de parque solar. Era un terreno que se usaba para cultivo. O sea, hace no mucho estuvimos hablando aquí de que había que preservar y potenciar los usos del suelo, respetarlos y demás, ¿no? Lo de Arasur digo que es bastante paradigmático, porque mientras hemos usado 55 hectáreas de terreno de cultivo, todas las cubiertas de todos los polígonos de Arasur están vacías. Y digo yo, ¿no será más sensato, antes de ocupar el terreno que está produciendo las cosas que luego comemos, poner los paneles en el tejado? Entonces, esa era nuestra propuesta, eso era lo que veníamos a debatir aquí, no a debatir de Pacto Verdes Europeos y de si hay que cumplir o no las medidas medioambientales recogidas en el marco legal, que faltaría más, o del hidrógeno verde. Lo que veníamos era hablar del modelo. Pero bueno, pues hemos salido por otros derroteros y así será. Qué ricasco, Jon. Edu Sacha. Por ir contestando en orden, Kepa, con todo el cariño, yo de mayor quiero ser como tú. Yo sí, porque tienes la capacidad de tener criterio en todos los temas que se tratan aquí. Y además eres capaz de darle la calidad de evidencia científica o quitarle de dudas razonables saltándote todo el resto de factores técnicos. O sea, depende lo que te convenga el lado del río en el que quieras estar. Es una evidencia científica o si no, es un mar de dudas razonables. Por lo tanto, no sé. No, yo me quedo con la última frase que has dicho, que es mejor que desde aquí, que tenemos las competencias que tenemos, quedar bien y votar, no abstenerse o... Vamos, has venido a decir que lo suyo es quedar bien con las competencias que tenemos. Y contestando a Jon, como dije en la comisión, yo creo que en nuestra enmienda las cosas que tiene el pueblo de Amurrio a defender están defendidas. Y el resto son una serie de puntos en los que no tenemos ninguna competencia. Podemos instar, pero no tenemos ninguna competencia para ejercer ningún poder sobre la forma de gestionar la energía verde. Por lo tanto, creo que está bastante clara la situación de este ayuntamiento. Caricasco, Edu. Pasamos a la votación. Orain Amurrio, Kepa. ¿Qué? Venga, Kepa. Bueno, rápido, porfa.
Mira, hay que contestarme con argumentos. O sea, yo cuando hay un tema encima de la mesa, en general, mi preocupación y mi trabajo es intentar investigar y rascar un poco más allá de lo que son las buenas intenciones y las interpelaciones y las instancias a otras historias. Por eso, muchas veces me encuentro en el camino de qué es la DGT, cómo está el sistema de etiquetado, porque afortunadamente hay personas y colectivos que tratan de ir más allá de lo que es el tema administrativo o legal e ir más allá para que precisamente avance. Si no hubiese movimientos sociales, si no hubiese investigaciones, si no hubiese investigadores, investigadoras, etcétera, pues seguramente el Gobierno vasco no estaría hablando de cambio climático, ni estaría hablando de energía renovable, ni estaría hablando de nada, ¿vale? Porque los que tenemos algunos años sabemos los discursos del PNV de hace 30, 40 años, cuando otros estábamos embarcados en esta historia, apostaba por las energías nucleares y luego hemos visto la herencia que tenemos con las energías nucleares, ¿vale? Entonces, afortunadamente, a partir de ahí es cuando uno se tiene que hacer el trabajo de intentar ver qué es eso, ¿no? Porque a mí me suena muy bien lo del hidrógeno verde, o sea, me suena estupendamente, digo, jugar, por fin. Pero resulta que uno tiene que hacer cómo se invierte, en qué condiciones se invierte, a quiénes se invierte, cuáles son los problemas del desarrollo de las tecnologías, etcétera, etcétera. Y me cuesta mi trabajo, lo podía hacer gratis, quiero decir, yo podía venir aquí diciendo sí o no, pero trato un poco de informarme y de exponer, no solo al equipo de gobierno, sino a quien pueda escuchar por ahí, de que no es un discurso de ideología hidrógeno sí o no, sino que ver las dudas, porque es una tecnología, en este caso, que no tiene aplicaciones hoy en día sobre impacto y se va a invertir entre 320 a 458 billones de euros en Europa, que una parte pues seguramente llegará aquí. Entonces dices, bueno, es una inversión pública que va a tener un impacto y queremos saber si ese impacto efectivamente va a repercutir sobre lo que es el medio ambiente, sobre las emisiones y la pobreza energética, porque ahora tenemos que pagar por partida doble, ¿vale? Entonces, es un poco cuestionarse en cada momento cada cosa, si efectivamente merece ser cuestionado o no, y si uno llega a la conclusión de que se están haciendo bien, pues apoya y ya está. Yo creo que hay cantidad de temas que en este ayuntamiento se aprueban con nuestro, quiero decir que estamos de acuerdo, y en aquellos en los que tenemos algo que decir, pues lo intentamos, por lo menos, es que es más, he utilizado muchas dudas sin ninguna certeza, entonces, es decir, por lo menos, ante la duda, vamos a lo que se llama el principio de precaución. Antes de meter la pata, mejor estudiar para intentar no meterla. Venga, ¿qué votamos? Lorena Murrio. Venga. ¿Qué? Contra. Ese David. Abstención. Contra. 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 Alde. 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 Pues, bueno, votaríamos otra vez. Entiendo yo que es lo mismo, ¿no? 8-8. El voto de... 8 en contra y una abstención. Estamos todos. Repetimos lo mismo, ¿no? Entonces sale por voto de calidad. Voto de calidad. Sí, perfecto. Vale. Pasamos al punto 4, que es en la Comisión Informativa de Ciudadanía, la cesión del uso del edificio de Quilicolo al Instituto Zarobe. Julen Sasein. Bai, eskerrik asko txarra, besterik gabe, oso azkar, ja pasaden udalbatzean komentatu genuen, Arezkete Gaztolak utzi egin zion Quilicolo lokalaren erabilpenari, eta orain, bigarren historio honen, edo prozedura honen, bigarren zatia daukagu hemen, bigarren zati honetan, Zarobe Institutuari lagatzen zaio erabilpena, eta, bertan, espero dugu, irailean bertan izatea ja, funtzionamenduan, edo gutxienez, martxan jartzea behar dituzten eskaerak eta moduluak. Orduan, besterik gabe argitzearren, eta argi usteagatik, eskerrik asko. Eskerrik asko, Julen. ¿Alguna intervención? Reina Murrio, PSE, H. Bildu. Pues pasamos a la votación. Alde. A favor. Alde. 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 Pues aprueba por unanimidad.
Pasamos a la parte segunda del Pleno, es el de control y fiscalización de los órganos de gobierno municipal. El punto 5 es la dación de cuentas de las resoluciones de alcaldía desde la 21/115 hasta la 21/145. ¿Alguna duda sobre algún decreto? Pues se da por dado cuenta. Y en el punto 6 es la dación de cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno local del 20 y el 27 de mayo y del 3 y el 10 de junio de 2021. ¿Algún asunto sobre algún punto de la Junta de Gobierno? Tampoco. Vale, pues antes de luego si preguntas, a ver si alguien tiene alguna propuesta de inclusión en el Pleno. Bueno, okerrez bagaude, gai hau, osoko bilkura ekartzen dugun laugarren aldia izango da, ez? Hirugarrenen ondoren pentsatzen genuen azkena izango zela, ez? Ba, ikusi genuelako ondoren, bueno, ari nahi zentratzeko ertzaintzaren jokera Tubacexeko langileen kontra. Uste genuen hirugarrenen ondoren ikusita ertzaintza agertzeari utzi ziola eta horren ondorioz istilurik desagertu zirela, hau da, ekuazio hori frogatuta geratu zen ertzaintza agertzen denean, prozesa baketsuetan, istilu bade eta agertzen ez bada, ez da ezer gertatzen, ez? Eta horregatik uste genuen, hirugarrenen ondoren, bueno, utzi zioten agertzeari eta pake santua, egon zen langileen protesta baketsuetan, ez? Ikusi ahal izan du horreko estean, lehengo jokerara bueltatu direnean, berriro sortu direla istiluak eta istilu larriak gure ustez, eta gure iritziz. Eta ikusi ahal izan dugu horreko estean, hasieratik bukara ordua zeukan protesta baketsu batean, istilurik ez zegoen, konzentrazio batean, alde batetik ertzainburu baten ezgaitasuna, erabateko ezjakintasuna, olako egoera bat kudeatzeko, hori eta etorri ziren ertzainen portera bortitza eta lekuz kanpokoa, eragin zuten guztia, ez? Eta zein izan den zen emaitza? Aurreko parte hartzetan izan den berbera. Zaurituak, kolpatuak eta atxilotu bat, langile bat atxilotua, eskuak atzetik lotuta esku gordinekin, gaizkile bat balitz bezala. Eta atxilotuta eraman Laudioko komisaldegira. Uste dugu erabat onartezina dela jokera hau, eta baten bati agian irudituko zaio oso akusazio larria dela, ez? Esatea ertzaintzak ez dituela respetatzen ordezkari sindikalen eskubideak, piketek egin beharreko lana ez dutela behar bezala babesten, edo zeinbaitetan esku hartze erabat neurriz kanpoko eta biolenta izan dutela, edo oinarrizko arau eta printzipio deontologikoak urratzen direla, baten batek hau entzun da esango da, berriro atzebilduko hauek ertzaintzaren kanpaina baten kontra. Aipatu dituen hau gauza guztiek, ez ditu EH Bilduk bakarrik esaten, hau guztia esaten du ertzaintzaren sindikatu batek, ELAK, aurreko astean, atera zuen komunikatu batean eta egindako konzentrazio batean. ELAK berak ertzaintzaren sindikatu batek egiten ditu akusazio hauek. Eta gertatu dena guztia ikusi eta uste dugu ezin garela geratu, edo ezin dugula beste alde batera begiratu, ez? Zergatik, holako kontu larria gertatzen direnean, esaten ez badugu, beste kasu batzuetan oso askar esaten dugu, askoz horren larriak ez diren kasu batzuetan, hau da, gure jendea, gure auzokoa, gure langileak jipoitzen dituztenan inongo arrazoirik gabe protesta baketsuetan, beste alde batera begiratzen dugu, gainerako adierazpen instituzionalak, egiten dituen babesteko deklarazioak eta ezer ezean geratzen direla eta itxurakeria baino ez direla. Beraz, oso beharrezkoa iruditzen zaigu horren aurrean jarrera argia izatea, gaitzestea esku hartze hauek guztiak, violentoak, bortitzak eta neurriz kanpokoak, eta eskatzea segurtasun sailari, ertzaintzaren nahi sindikatorrek egiten duen bezala, aldatzeko jokaera, esaten dutelako beraiek, enpresarien interesekin bete-betean lerratzen direlako. Hori da esaten dutena, ez? Beraz, aurrekoan ekarri genuen ahoz
aurkezten saiatu ginen, bueno, aurkeztu genuen mozio bat, eta, bueno, egin du gauza bera, baina idatziz. Iñaki, te he dejado todo este tiempo, pero que sabrás primero que votar urgencia para la inclusión del punto en el orden del día. Baina, O sea, no, es que si no estaríamos incluyéndolo ya de facto. Entonces, no, yo estoy explicando zergatik ya, planteatzen pero, dugun. pero el tema, primero hay que votar urgencia porque se trata en pleno. Baina, azaldu beharko dut. Entonces ahora votamos la urgencia. Y ahí dices que ya lo has tenido tantas veces, pues lo lógico es traer al pleno una propuesta por urgencia que justificar la urgencia. Si no, tenemos los cauces de las comisiones, se pueden presentar mociones, se tratan en comisión y vienen dictaminados y vienen a este pleno. No tiene sentido lo que estáis haciendo. Traerlo a una comisión, hemos tenido 3 meses, pues lo lleváis en la comisión, se trata y se dictamina en una moción, no por urgencia en cada pleno. Entonces ahora ya votamos la urgencia y ya está. A ver, votamos la Iñaki, votamos la urgencia. Baina, urgentzia zergatik eskatzen dugun, azaltzen dugun. Sí, no, pues la urgencia, este pleno, el anterior. Entonces, haberlo llevado a comisión. Gertatu zen... Kepa, a ver, Txarra... Iñaki, por favor, votamos la urgencia. Kepa. Ez que, hemen, nahi duzuenean kistu txapa botatzen dituzuen, eta gustatzen zaizuenean, mostu. Iñaki, por favor. Kepa. Nosotros nos hemos posicionado en repetidas ocasiones. Kepa, estamos votando la urgencia, sobre el derecho de los trabajadores, por la ley sindical, el derecho y tal. Kepa, y por lo tanto entendemos que hay que votar la urgencia a favor para explicar precisamente el posicionamiento del ayuntamiento. David. Alde. Voy a hacer lo mismo, no me lo vas a permitir y me da igual. Yo voy a votar que no. Voy a votar que no a la urgencia. Y quiero que quede bien claro, porque es la 4ª vez o la 3ª que has traído la misma historia aquí. Si de verdad quisieras un debate serio sobre este tema, lo registrarías y tendríamos la posibilidad de debatirlo con enmiendas, porque las acusaciones que estás haciendo aquí son muy graves. Son muy graves. Entonces, no es un tema de urgencia, es un tema de debatirlo en serio. Entonces, me jode que tergiverséis, porque no sé si es lo que buscáis cuando lo publicáis en la revista. Y me jode mucho, porque no sé si eso es lo que estáis buscando. Porque lo que estamos buscando, lo que estamos votando es la urgencia, no lo que hay detrás de esa moción. Si quieres debatir sobre ese tema, regístrala y debatiremos del tema. Nada más. Urgencia. Las posibilidades de tratar Iñaki, un tema... por favor. Iñaki, estamos votando a urgencia. Bai, uste dugu urgentea dela, gaia. Venga. Alde. Contra. Contra. Pues 9 votos en contra, 8 a favor, no prospera la urgencia. ¿Algún otro asunto a incluir dentro del pleno? Pues pasamos a ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Bueno, como es sabido, había un déficit muy importante en lo que es los almacenes municipales. Por ello mismo se aprobó en el presupuesto de 2020 destinar una cantidad de euros pues a un poco ordenar lo que son los almacenes, dada el desorden y el incumplimiento de las leyes de seguridad y salud y todo lo demás, y la eficacia también de los propios trabajadores y trabajadoras del servicio. Como consecuencia de esa iniciativa, efectivamente, se han llevado a cabo pues algunas actuaciones, todavía no completadas, pero han supuesto pues bueno, pues que haya un montón de toneladas de, en fin, desde chatarra a plásticos, etcétera, donde ha habido que evacuarlos para, bueno, pues crear esos espacios y ese orden necesario para poder trabajar con seguridad y eficacia. Digo, esto es un antecedente. El equipo de gobierno, ante la magnitud de la chatarra acumulada, pues lo que ha previsto es un pliego pues para poder deshacerse de la misma una empresa que genere, bueno, pues esa actuación. Y la pregunta en concreto es en qué grado de desarrollo están esos pliegos o la adjudicación o cómo se ha desarrollado, porque
hasta ahora, por lo menos en las comisiones, no hemos tenido respuesta. No sé si se ha concluido el proceso, se va a concluir próximamente. Bueno, simplemente informar sobre ese asunto, sin más. Vale, Eduardo Sáchaga. Hasta el momento se ha hecho un primer lote de chatarra del cual se han sacado los pliegos y se ha adjudicado a una única empresa que se presentó a la licitación. Se ha llevado 26.819 kilos de chatarra, 26.819, a un precio de 155 euros tonelada masiva. Los siguientes lotes se van a sacar en función, quedan otros, depende, hay unas cosas que se han destinado a seguir siendo para chatarra y otras se van a vender por piezas. Ahí sabes que hay unas máquinas que son importantes y valen más dinero y a medida que los servicios técnicos tengan disponibilidad, sobre todo de tiempo, están trabajando en ello para hacer nuevos pliegos y sacarlo todo. Eskerrik asko. ¿PSE alguna pregunta? 4.157 euros. ¿Has acabado? ¿Qué pasa? ¿Alguna otra cosa? Vale. Teníamos conocimiento de lo que eran los pliegos y tal, porque al final estamos hablando de 27 toneladas parciales, o sea, de momento, quiero decir que había una acumulación allí de este importante y sabíamos que efectivamente estaban realizando los pliegos y tal, pero no sabíamos porque en la última, bueno, pues no teníamos esos datos y la pregunta es, bueno, pues hasta ahora lo que habéis actuado y lo siguiente, pues iremos preguntando, nos seguís informando de la magnitud de lo que había ahí, bueno, y que afortunadamente pues se está realizando. De todas formas, los almacenes estaban desordenados, pero que nadie piense que eran chatarra a la forma que nosotros tenemos de ver la chatarra. Eran vigas de hierro, eran elementos que a ver, estaban mal, pero no era una chatarrería mal ubicada. Vamos a ver. O sea, eran cosas que no se estaban usando en muchos años y se han vendido para chatarra. David. Vale. Sí, dos cuestiones. La primera, me imagino que eso también corresponde, los datos que has dado, a parte de una iniciativa que he preguntado, con lo cual espero que mañana me la des por escrito y desarrollada. Y la segunda cuestión, en este caso, si luego pregunta, lo que me gustaría saber es en qué punto se encuentran ahora mismo las negociaciones del Ayuntamiento con el Gobierno vasco para instalar un punto de encuentro familiar en Amurrio y que atienda a las familias derivadas por los juzgados alaveses. Igual es complicado hacerlo hoy, por lo que, al igual que en el pasado pleno, pues rogaría que en la comisión correspondiente pues se dé oportuna explicación. Eskerrik asko. Bildu, ¿otra pregunta? Bueno, en el pleno de mayo del año pasado, que fue el primero pandémico y que lo hicimos online, estuvimos hablando de las terrazas en aparcamientos, de ayudas a la hostelería y estuvimos hablando también de peatonalizar calles. Entonces, por aquel entonces, Cherra, me respondiste que sí, que se estaba trabajando en ello, que había una serie de calles, sin citar nombres, y bueno, era para ver si un año y un mes después, cómo están las cosas. Sí, estamos trabajando, bueno, se ha pedido, ya lo comentaremos en la comisión, se ha pedido una subvención a comercio para rehabilitar, bueno, es de comercio, pero es para peatonizar calles. En este caso, la idea que tenemos es la calle Frontón y la calle Ayala, y bueno, se ha pedido la subvención, se hará un proyecto de regeneración y de peatonalización de esas calles, y luego se llevará a la comisión. Y si se estima oportuno, pues se llevará luego a cabo el proyecto de ejecución. ¿Vale? Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Solo eso, John? Vale, pues siendo las 7:14, estamos por concluido este pleno ordinario de hoy.